Mis padres me excluyeron de Acción de Gracias, pero yo ya había planeado unas vacaciones de lujo con 23 invitados. Cuando vieron las fotos, se les cayó el alma a los pies. Compré una villa en la Riviera Francesa, y mis padres ni siquiera lo sabían. Pero cuando se dieron cuenta de lo que se habían perdido, todo cambió. El mensaje de texto llegó justo cuando estaba terminando mis preparativos para las fiestas. Cariño, tu padre y yo creemos que es mejor que no vengas a Acción de Gracias este año. Queremos una celebración tranquila con Nancy y su familia. Lo entiendes, ¿verdad? Miré mi teléfono y una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Por supuesto, esperaban que me perdiera otra reunión familiar. Nancy, mi encantadora hermana menor, siempre era la prioridad con su esposo perfecto y sus gemelos. Me llamo Elowen y, a mis 33 años, ya me había acostumbrado a ser el último plato de la familia. El patrón se estableció desde el principio y nunca cambió. Nancy, a pesar de ser 4 años menor, siempre había sido la hija favorita. Desde el momento en que dio sus primeros pasos, los cuales mis padres documentaron con más emoción que cualquiera de mis logros, fue evidente que ella ocupaba un lugar especial en sus corazones que yo jamás alcanzaría. Al crecer, vi cómo Nancy recibía elogios fácilmente por cosas que habrían pasado desapercibidas si hubieran sido mías. Cuando sacaba un notable en un examen, lo celebraban con helado y llamadas a los familiares. Cuando yo llegaba a casa con todos sobresalientes, me recibían con un casual buen trabajo. Y luego, cambiaban rápidamente de tema para centrarse en lo que estuviera haciendo Nancy. Esa diferencia se hizo mucho más evidente durante nuestra adolescencia. La fiesta de graduación del instituto de Nancy fue un evento de lujo con más de 100 invitados, comida profesional y un DJ contratado. Mi graduación, en la que me gradué con honores, se redujo a una cena familiar en un restaurante de cadena de gama media, y la cena se acortó porque Nancy tenía una cita esa noche. En la universidad me di cuenta de que esto era algo más que el orden de nacimiento o diferencias de personalidad. Nancy asistió a una prestigiosa institución privada con la matrícula pagada íntegramente por nuestros padres. Yo, en cambio, tuve que tener 3 trabajos para poder pagarme la universidad pública. La reacción de mis padres cuando me aceptaron en la Facultad de Derecho fue, en el mejor de los casos, indiferente. La Facultad de Derecho es muy cara, me explicó mi madre. ¿Estás segura de que es algo práctico? Mientras tanto, la decisión de Nancy de cambiar de carrera por tercera vez fue recibida con gestos de apoyo. Le prometieron pagarle otro semestre más. La diferencia entre nuestras bodas fue probablemente la prueba más obvia de su favoritismo. La boda de Nancy, hace 2 años, fue una producción de $50,000 que nuestros padres financiaron por completo. Despedidas de soltera en destinos turísticos, vestidos carísimos y un lujoso banquete en el club de campo, no escatimaron en gastos. Cuando yo me comprometí hace 5 años, mis padres me dieron un cheque de $3,500 y me pidieron que hiciera algo sencillo. El compromiso se rompió, en parte, por el estrés de organizar una boda con poco presupuesto mientras trabajaba 60 horas a la semana en el bufete. Sin embargo, su alivio al no tener que contribuir más fue evidente. Incluso mis logros profesionales parecían vivir en un universo paralelo donde no importaban. La mayoría de los abogados solo podrían soñar con convertirse en socios de uno de los bufetes más famosos de la ciudad antes de los 35 años. Los beneficios económicos me permitieron comprar propiedades de inversión, viajar mucho y acumular una cartera de clientes considerable. Pero para mis padres, era simplemente el trabajo de Elowen. Lo mencionaban de pasada mientras le contaban a cualquiera que quisiera escuchar sobre la última publicación de Nancy en su blog de maternidad o las actividades preescolares de sus hijos. Mientras Nancy recibía reconocimiento por cada pequeño logro, mis triunfos eran recompensados con miradas amables y rápidos cambios de tema. Incluso cuando me convertí en socia de mi bufete el año pasado, mis padres se las arreglaron para convertir la cena de celebración en una conversación sobre el inicio de la guardería de los gemelos. El anuncio de mi ascenso a socia fue especialmente devastador. Había estado trabajando para ese momento durante casi una década. Había sacrificado relaciones, mi vida social y mi tiempo personal para avanzar en mi carrera. Lloré cuando los socios principales me llevaron a la sala de conferencias y me ofrecieron ser socia. Significaba mucho más que simple seguridad económica. Validaba todos esos años trabajando en casos imposibles y facturando más horas de las que parecían humanamente posibles. Llamé a mis padres justo después de firmar el acuerdo, apenas capaz de ocultar mi alegría. Mamá, lo he conseguido, dije. Me han hecho socia. La reacción fue apagada, siendo generosos. Oh, qué bien, cariño. Escucha, te llamo luego. Nancy va a traer a los gemelos y quiero terminar de prepararles la merienda. Cuando por fin logré que aceptaran una cena de celebración, esperaba algo extraordinario. En lugar de eso, fuimos a un restaurante que le gustaba a Nancy.
Pasaron los primeros 20 minutos hablando de los horarios de sueño de los gemelos. Y cuando intenté explicarles lo que significaba ser socia, los años de trabajo, las implicaciones económicas y el reconocimiento profesional, mi madre me interrumpió. Quería contarme una historia graciosa sobre lo que había hecho uno de los gemelos esa mañana. A mitad de la cena, me excusé para ir al baño y me planteé irme, pero me quedé, sonreí y asentí durante otra hora de charla centrada en Nancy. Todo esto, mientras mis documentos de asociación seguían intactos en mi maletín. Mi mayor éxito profesional había quedado reducido a ruido de fondo. Claro, mamá, que lo paséis muy bien, respondí por mensaje. Mis dedos estaban firmes, a pesar del nudo que tenía en el estómago. Lo que no sabían era que su mensaje acababa de consolidar mi decisión sobre la sorpresa que había planeado. Hace 8 meses. Compré una preciosa villa en la Riviera Francesa. Lo mantuve en secreto ante mi familia más cercana. Las hermosas vistas al Mediterráneo y las amplias habitaciones de la propiedad eran ideales para lo que necesitaba. La casa fue una compra impulsiva que resultó ser la mejor decisión que he tomado en mi vida. Estaba en Francia por una conferencia de derecho en Niza. Durante una escapada de fin de semana, fui a dar una vuelta en coche por la costa. El cartel de la inmobiliaria apenas se veía entre los olivos. Sin embargo, algo de aquel lugar me atrajo. Un empresario francés construyó la mansión en la década de 1920. La misma familia la cuidó con cariño durante décadas antes de decidir venderla. En el instante en que crucé las puertas de hierro forjado y vi el Mediterráneo extendiéndose eternamente más allá de los jardines de la terraza, supe que tenía que ser mía. La casa era una belleza arquitectónica. Tenía paredes de piedra de color crema, tejas de terracota y ventanales que iban del suelo al techo y dejaban entrar muchísima luz natural. En el interior, las habitaciones fluían sin esfuerzo de una a otra. Tenía techos altos, suelos de mármol originales y una decoración histórica meticulosamente conservada. La suite principal ocupaba todo el tercer piso. Contaba con una terraza privada con vistas al mar y un baño que parecía más bien un spa de lujo. Había 8 dormitorios más, cada uno con su propia personalidad y vistas. Podían alojar fácilmente a grupos grandes. La cocina era el sueño de cualquier chef. Los electrodomésticos antiguos fueron restaurados con comodidades modernas. Había encimeras de granito y ventanas que daban a jardines de hierbas aromáticas, con romero silvestre y lavanda. Pero fueron los espacios al aire libre los que realmente me dejaron sin aliento. Varias terrazas descendían hacia el río. Estaban conectadas por escaleras de piedra y salpicadas de olivos centenarios y hermosas enredaderas. La piscina infinita parecía fundirse con el horizonte. Además, había rincones de descanso privados escondidos por los jardines, ideales para una charla tranquila o para pensar a solas. El proceso de compra fue sorprendentemente sencillo. Esto se debió tanto a mis conocimientos legales como al hecho de que los vendedores notaron mi evidente entusiasmo por la casa. En solo 6 semanas, me convertí en dueña de lo que solo podría describirse como un paraíso mediterráneo. La fui amueblando lenta y minuciosamente. Durante 8 meses, trabajé con artesanos y anticuarios locales. Adquirí piezas que respetaban la herencia de la villa y al mismo tiempo ofrecían comodidades modernas. Cada espacio tenía una historia, desde los antiguos muebles franceses del comedor formal hasta las vibrantes cerámicas de las estanterías de la cocina. Lo que hizo la compra aún más gratificante fue cómo la pagué. Usé mi bono de asociación y las ganancias de mis inversiones, lo que resultó en una hipoteca bastante razonable. Años de inversiones prudentes, combinados con mi sueldo de abogada, lo habían hecho posible. Era más que una simple casa de vacaciones. Era una declaración de independencia. Un hogar que era completamente mío, donde podría crear los recuerdos y las tradiciones que siempre había deseado. No me pasó desapercibida la ironía de la situación. Mis padres, que continuamente habían subestimado mis logros, ignoraban por completo esto. Su supuesta hija con dificultades económicas poseía ahora una de las villas más hermosas de la Riviera Francesa. Mis padres y mi hermana vivían en su propia pequeña burbuja. Pero yo mantenía un estrecho contacto con el resto de nuestra familia extendida. Mi tía Celeste me enseñó a hornear cuando mi madre estaba demasiado ocupada con el recital de baile de Nancy. Mi tío Peregrine vino a mi graduación de la Facultad de Derecho cuando mis padres prefirieron ir a la fiesta para el bebé de Nancy. Tenía primos que recordaban mi cumpleaños y reconocían mis triunfos. Todos ellos sabían de mis logros, mis ascensos y mis inversiones. A diferencia de mis padres, ellos sí se interesaban por mi vida, mis aspiraciones y mi camino, y cuando les propuse celebrar Acción de Gracias en mi nueva villa, se llenaron de alegría. Mi relación con el resto de la familia había cobrado mucha importancia con los años. Especialmente a medida que crecía la diferencia entre cómo mis padres trataban a Nancy y a mí. Estos familiares habían observado la dinámica en las reuniones.
Expresaban sutilmente su desaprobación prestándome más atención a mí y a mis logros. La tía Celeste, la hermana mayor de mi madre, me había apoyado especialmente. Fue ella quien me enseñó a cocinar cuando tenía 12 años. Todo porque mi madre dijo que estaba demasiado ocupada con las actividades de Nancy como para enseñarme a preparar la comida. Aquellas sesiones de repostería los sábados por la tarde se convirtieron en mis recuerdos favoritos de la infancia. Medir la harina, aprender a montar claras a punto de nieve y contar historias mientras las galletas se horneaban. El tío Peregrine, el hermano de mi padre, había actuado como una figura paterna sustituta en muchos momentos clave. Condujo 4 horas para asistir a mi graduación de Derecho, un evento que mis padres se perdieron por ir a la fiesta de bebé de Nancy. Él fue quien gritó más fuerte cuando dijeron mi nombre. Después, me invitó a una comida cara para celebrarlo como se debía. Tus padres no saben lo que se pierden, me dijo esa noche. Pero yo sí, y estoy muy orgulloso de ti. Mis primos se habían convertido en verdaderos hermanos para mí. Esos que siempre quise tener de niña. Se acordaban de mi cumpleaños con regalos maravillosos, me preguntaban por mis casos, celebraban mis victorias y me consolaban en mis decepciones. Cuando mencioné la compra de la villa en un chat grupal de la familia, su alegría fue inmediata y sincera. ¿Hablas en serio?, escribió mi prima Elara. ¿Te has comprado una casa en Francia? No es solo una casa, le respondí. Y compartí más fotos. Una villa con espacio para todos. Las respuestas no se hicieron esperar. Llovieron los emojis de corazones, las felicitaciones y las peticiones rápidas para saber cuándo podían ir a visitarme. Fue en ese momento cuando la idea de Acción de Gracias cobró sentido. ¿Por qué no reunir a las personas que realmente me valoraban en un lugar que creara recuerdos inolvidables? Cuando propuse celebrar Acción de Gracias en la villa, la reacción fue abrumadora. Tíos y tías que antes pasaban las fiestas escuchando la constante admiración de mis padres por Nancy, ahora hacían planes de viaje internacionales. Mis primos buscaban vuelos y coordinaban horarios. Incluso los adolescentes de la familia estaban deseando que llegaran unas vacaciones que, por lo general, implicaban aburridas charlas de adultos. El plan había cobrado vida propia. Mis familiares investigaban eventos y compartían tableros de Pinterest con ideas para una acción de gracias al estilo francés, organizaban chats grupales para coordinar la ropa y las fotos. La alegría era contagiosa. Por primera vez en años, estaba realmente ilusionada por unas vacaciones en familia. Volví a coger mi teléfono, esta vez para revisar el chat grupal con mi familia extendida. El entusiasmo era palpable. Acabo de reservar nuestros vuelos. Leander no ve la hora de probar la comida francesa, escribió la tía Celeste. Elara y los niños ya tienen las maletas hechas. No puedo creer que aún falten 2 semanas, añadió el tío Peregrine. Ya he reservado la ruta del vino para el viernes. Esto es 1000 veces mejor que un aburrido Acción de Gracias en el pueblo, dijo el primo Caspian. 19 familiares habían confirmado su asistencia. Incluía tías, tíos, primos, cónyuges e hijos. Nuestra familia extendida era enorme y muy unida. Estaban repartidos por varias ciudades, pero unidos por un amor real y sincero. Todos, excepto mis padres y la familia de 4 de Nancy. Yo había organizado visitas privadas, catas de vino y clases de cocina con un chef local. Además de un hermoso banquete de Acción de Gracias que combinaba la tradición estadounidense con la elegancia francesa, mi teléfono vibró de nuevo. Mamá dice que tal vez puedas venir en Navidad, si el horario de Nancy lo permite. Casi me río a carcajadas. Siempre con condiciones, siempre sujeto a los planes de Nancy. Ni me molesté en responder. En lugar de eso, me concentré en los preparativos finales. El personal de la villa lo tenía todo bajo control, pero yo quería que cada detalle fuera perfecto. Las habitaciones de invitados estaban asignadas, las actividades organizadas y los menús elegidos meticulosamente. Incluso contraté a una fotógrafa profesional para capturar nuestra celebración. La logística de alojar a 23 invitados en Francia era más complicada de lo que había imaginado, pero organizarlo también me llenó de satisfacción. Trabajé con una empresa de conserjería local para organizar los traslados desde el aeropuerto. Quería asegurarme de que cada familiar fuera recibido por un chofer privado y llevado a la propiedad con total comodidad. La idea de que mis parientes fueran llevados por la campiña francesa en vehículos de lujo mientras mis padres se quedaban en casa me resultaba especialmente agradable. Cada dormitorio se asignó según la dinámica y las preferencias familiares. A la tía Celeste y al tío Leander, que madrugan mucho, les asigné la habitación orientada al este, con vistas al amanecer. A las familias con niños pequeños las puse en el segundo piso, para garantizar un fácil acceso al jardín. A los adolescentes los junté en la casa de carruajes restaurada. Así tendrían independencia, pero estarían lo suficientemente cerca para supervisarlos.
Había contratado personal adicional para la semana a través de un servicio de conserjería de lujo. Estaba el chef Antoine, con experiencia en cocina francesa y estadounidense. También contraté servicio de limpieza adicional para que todo estuviera impecable. Y un coordinador de actividades bilingüe para ayudar a gestionar el grupo y resolver cualquier barrera del idioma. El coste fue elevado, pero ver a mi familia disfrutar del verdadero lujo valió la pena. Planificar las actividades fue una labor hecha con mucho cariño. Había reservado visitas privadas a los viñedos de la zona, que incluían catas de vino y clases de viticultura. Un famoso chef local impartiría talleres de cocina, enseñando a mi familia a preparar platos tradicionales de la región. Reservé un yate privado para dar un paseo al atardecer por la costa. También programé visitas guiadas a pueblos históricos y museos de arte. Para los niños, organicé búsquedas del tesoro por los jardines de la villa y sesiones de arte con un pintor local. Además de excursiones a la playa con todo el equipo necesario incluido. Incluso los adolescentes tenían actividades especializadas. Había cursos de fotografía para aprovechar los impresionantes paisajes y reuniones nocturnas con músicos locales que les enseñarían melodías clásicas francesas. La planificación de la cena había sido muy elaborada. Trabajando con el chef Antoine, creamos un banquete de acción de gracias fusión. Honraba las costumbres estadounidenses y, al mismo tiempo, destacaba la destreza culinaria de la Riviera francesa. El pavo se prepararía con hierbas del jardín de la villa. Se serviría con el relleno tradicional y un aderezo de castañas al estilo mediterráneo. La comida se complementaría con ostras frescas, bullabesa y pescado a la parrilla capturado esa misma mañana. La selección de vinos provendría de bodegas locales. Organizamos catas a lo largo de la semana para que los invitados conocieran los sabores de la región. También preparé champán francés para conmemorar los momentos clave. E importé algunas bebidas estadounidenses favoritas para los que preferían sabores familiares. La fotógrafa que contraté estaba especializada en cubrir eventos de estilo de vida para clientes de alto nivel. Su especialidad eran las fotos familiares espontáneas, que se veían muy naturales y, a la vez, resaltaban el atractivo de la villa. Cada rincón de la propiedad quedaría documentado. Esto daría lugar a una historia visual que circularía rápidamente por las redes sociales a medida que mi familia compartiera sus experiencias. El momento era excelente. Mientras mis padres planeaban una agradable cena con la familia de Nancy, yo organizaría un evento internacional que se recordaría durante años. El contraste no podía ser mayor. Su pequeña y excluyente reunión, frente a mi celebración grandiosa e inclusiva. Mi madre me llamó más o menos una semana antes de Acción de Gracias. Hola, cariño, dijo. Espero que no estés muy decepcionada por lo del jueves. Es que los gemelos de Nancy han estado muy inquietos últimamente. Ya sabes cómo se pone tu padre cuando hay demasiado alboroto. La ironía no me pasó desapercibida. Ella se angustiaba por el desorden de 2 niños, justo cuando yo estaba orquestando una reunión internacional de 23 personas. Si tan solo supiera lo que yo estaba haciendo mientras ella se preocupaba porque 2 niños pequeños les arruinaran su tranquila cena. No te preocupes por mí, mamá, le dije, admirando el atardecer mediterráneo desde el patio de mi villa. No voy a estar sola. Mientras hablaba, estaba de pie en la terraza principal. Veía cómo el personal de la villa ordenaba las zonas de comedor al aire libre. Probaban las guirnaldas de luces y colocaban los cojines en los muebles de descanso. También ajustaban la iluminación de la piscina infinita para crear el ambiente ideal para las fotos nocturnas. Las vistas eran tan impresionantes que parecían sacadas de un folleto de vacaciones de lujo. «Oh, ¿tienes planes con amigos?», preguntó. La incredulidad en su voz resultaba casi cómica. Como si me fuera imposible vivir sin ellos. Su tono condescendiente me resultaba familiar, pero aún así me dolía. Después de 33 años, todavía parecía sorprenderle que yo pudiera tener amistades importantes o metas emocionantes. A sus ojos, yo seguía siendo la hija de segunda. La que debía estar agradecida por cualquier pizca de atención que ellos decidieran darle. Algo así respondí sin dar detalles. La verdad es que me tengo que ir, tengo que terminar unos preparativos. A través de las puertas francesas, pude ver cómo la tía Celeste y el tío Leander llegaban antes de tiempo al vestíbulo. Sus voces de alegría resonaron al contemplar el esplendor de la villa. Otros familiares llegarían en los próximos 2 días, y yo quería estar presente en cada uno de los reencuentros, preparativos. Elowen, no irás a trabajar en Acción de Gracias, ¿verdad? Ya sabes lo que opinamos de... Adiós, mamá. Dale recuerdos a Nancy y a los gemelos, la interrumpí. Justo cuando colgué, el coche de mi tía Celeste entraba por el camino circular de la villa.
Ella y el tío Leander llegaron antes para ayudarme con los últimos preparativos. Al verlos tan entusiasmados con la belleza de la villa, sentí una calidez que no tenía nada que ver con el clima mediterráneo. La tía Celeste me abrazó con fuerza. Esto es increíble, Elowen. Tus padres no tienen ni idea de lo que se pierden, ¿verdad?, me dijo. Negué con la cabeza, sonriendo. Están a punto de averiguarlo, respondí. El tío Leander silbó mientras contemplaba las vistas. Su pérdida es nuestra ganancia, sin duda. Me muero de ganas de verles la cara cuando las fotos lleguen a las redes sociales, comentó. Yo también, confesé. Yo también. Los días siguientes pasaron volando entre llegadas de primos, sus familias y mis tíos. Cada llegada aumentaba la alegría y la emoción en la villa. Todas las habitaciones se llenaron de risas. Cada comida era una celebración inesperada. Comprendí que así es como se debe sentir la familia. Cada llegada se convirtió en un evento en sí mismo. Los primeros en llegar fueron la tía Celeste y el tío Leander, que habían volado desde Chicago. Su reacción al ver la propiedad por primera vez fue justo la que yo esperaba. La tía Celeste soltó un grito ahogado al cruzar la puerta principal, vio el vestíbulo con su altísimo techo y la lámpara de araña de cristal. Mientras tanto, el tío Leander salió corriendo a la terraza para contemplar la vista del Mediterráneo. Elowen, esto es increíble, exclamó la tía Celeste, dándome un fuerte abrazo. No me puedo creer que hayas mantenido esto en secreto. Con razón no te preocupaban los planes de acción de gracias. El tío Peregrine y su familia llegaron después, vinieron conduciendo desde París, donde habían pasado varios días haciendo turismo. Sus hijos adolescentes, que normalmente vivían pegados al teléfono, los guardaron nada más ver los jardines de la villa. Tía Elowen, este lugar es una locura, dijo su hija Madison. Empezó de inmediato a planear publicaciones en Instagram para dar envidia a sus amigas en casa. Mi prima Elara llegó con su marido y sus 2 hijos pequeños. Los niños convirtieron la zona en su propio parque de juegos al instante. Ver a los niños correr entre los olivos y esconderse tras los antiguos muros de piedra me recordó algo. Me trajo a la memoria mis propias fantasías infantiles de tener libertad para explorar y descubrir aventuras. El grupo de Nueva York llegó todo junto. Eran las familias de 3 primos que habían coordinado sus vuelos para llegar como una pequeña comitiva. Su alegría era contagiosa. Habían pasado todo el vuelo decidiendo a qué actividades dar prioridad. También debatieron sobre cómo este sería el mejor acción de gracias de sus vidas. Incluso mi tía abuela Leandra viajó desde Florida. Era su primer viaje internacional en 17 años. A sus 83 años, era la matriarca de la familia. Su presencia le dio un toque histórico a la reunión. He ido a muchísimos días de acción de gracias, me dijo mientras la ayudaba a instalarse en su suite de la planta baja, pero este va a ser muy especial. Lo presiento. Lo que más me impresionó fue lo bien que se integraron todos. A pesar de venir de ciudades distintas y de tener diferentes niveles de experiencia en viajes internacionales, la familia se unió rápidamente. Se convirtieron en un grupo alegre y muy cohesionado. Las conversaciones fluían entre las distintas generaciones. Todos se involucraban en las actividades por puro instinto. Había un sentimiento de gratitud de fondo por formar parte de algo tan increíble. Los adolescentes se juntaron entre ellos, pero sin dejar de interactuar con los adultos. Los más pequeños encontraron compañeros de juego en sus primos, y adoptaron a cada adulto como a un tío o tía sustitutos. La generación de en medio colaboró preparando comida y planeando las actividades. Mientras tanto, los familiares mayores compartían anécdotas y sabidurías desde cómodos asientos con vistas excelentes. Era un contraste brutal con las habituales reuniones familiares en mi ciudad. Allí las charlas siempre parecían forzadas, y las actividades se adaptaban a los horarios y caprichos de los hijos de Nancy. Aquí, en cambio, la dinámica era natural y acogedora. Todos aportaban su granito de arena. Ya fuera ayudando con la comida, organizando juegos, compartiendo anécdotas de viajes o simplemente aportando buen rollo, la villa demostró ser el lugar ideal para este tipo de encuentro. Los numerosos patios permitían tanto charlas íntimas como actividades en grupos grandes. La enorme cocina invitaba a cocinar en equipo, mientras que el comedor formal podía albergar a todos para las cenas copiosas. El jardín permitía a los niños jugar, bajo la mirada atenta y participativa de los adultos. Pero lo más importante fue que me sentí respetada y valorada. Era algo que me había faltado en las relaciones familiares durante muchos años. Mis parientes no solo estaban agradecidos por el lujoso alojamiento y el entorno exótico. Estaban realmente interesados en mi vida, en mi trabajo y en mis opiniones. Las conversaciones ya no giraban constantemente en torno a los logros de Nancy ni a las gracias de sus hijos. En lugar de eso, me vi en el centro de charlas sobre leyes, viajes, inversiones y experiencias personales. La noche antes de Acción de Gracias,
Mientras todos se reunían en el patio para la cena de bienvenida, levanté mi copa, por la familia dijo. Miré los rostros de quienes habían elegido amarme y apoyarme incondicionalmente, de los que sí habían venido. La cena de bienvenida fue, probablemente, el momento más emotivo de toda la semana. Mientras miraba alrededor de la mesa y veía sus rostros iluminados por las velas y las guirnaldas, supe que me había faltado algo toda mi vida. Así es como se debe sentir la familia. Comprensiva, inclusiva, alegre y auténtica. La cena en sí fue un adelanto de lo que estaba por venir. El chef Antoine había diseñado un menú de platos franceses y mediterráneos, utilizó ingredientes locales y métodos de cocina tradicionales. La presentación era sofisticada pero sin pretensiones. Los sabores fueron toda una revelación para los familiares que nunca habían probado la verdadera cocina francesa. Más allá de la comida, la charla y el ambiente hicieron que la noche fuera memorable. Se compartieron historias, se contaron chistes y se hicieron planes para los próximos días. No hubo ni rastro de esa tensión o de tener que andar con pies de plomo, algo tan típico en las reuniones con mi familia más directa. En cambio, hubo risas fáciles, un interés real por la vida de los demás y una clara sensación de ilusión por los días venideros. Cuando levanté la copa y propuse el brindis, la respuesta fue inmediata y sincera. Se alzaron 23 copas al unísono. La sinfonía de voces brindando por la familia y por mí me hizo saltar las lágrimas. Habían viajado cientos de kilómetros para estar allí. No porque tuvieran que hacerlo, sino porque querían. Valoraban mi presencia en sus vidas y deseaban crear recuerdos maravillosos juntos. Chocamos las 23 copas, y supe que el día siguiente sería inolvidable. Y no solo para nosotros. También lo sería para aquellos que habían decidido mantenerse alejados de nuestra reunión. Mis padres no tenían ni idea de que su apacible acción de gracias estaba a punto de convertirse en algo mucho menos tranquilo, justo en cuanto se dieran cuenta de lo que se habían perdido. La mañana de acción de gracias en la villa fue todo lo que esperaba y más. El aroma de las quiches recién horneadas se mezcló con los típicos olores del pavo. Mientras nuestro chef privado combinaba la gastronomía francesa con las costumbres americanas, las risas de los niños resonaban por los pasillos de mármol. Mis primos más pequeños jugaban al escondite entre los muebles antiguos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Nancy. Feliz día de acción de gracias. Mamá quería que te preguntara si estás bien sola. Podemos hacer un FaceTime luego si te sientes sola. Miré a mi alrededor en mi bulliciosa villa. La tía Celeste y la prima Elara estaban arreglando flores en el comedor. Su animado debate sobre cómo decorar la mesa se veía interrumpido por constantes risas. El tío Peregrín enseñaba a los adolescentes a jugar a la petanca en el jardín. El resto de la familia ayudaba en la cocina o exploraba el pueblo. ¿Sola? Hacía años que no me sentía tan acompañada. Gracias. Pero la verdad es que estoy bastante ocupada. Disfrutad de vuestra tranquila celebración, respondí, añadiendo una sonrisa para rematar. La fotógrafa que había contratado llegó a media mañana. Empezó a capturar imágenes naturales de pura alegría familiar. Cada foto era impecable. La soleada terraza con vistas al Mediterráneo. Primos contando anécdotas con una copa de vino. Niños jugando en los cuidados jardines. Y el magnífico banquete que se estaba preparando en la cocina gourmet. Estas fotos son de revista, me dijo la fotógrafa, mostrándome algunas capturas previas. La luz, el lugar, la felicidad genuina en las caras de todos, es simplemente mágico. Alrededor del mediodía sonó mi teléfono. Era mi madre. Seguro que no quieres unirte a nosotros para el postre. Nancy va a hacer su famosa tarta de calabaza, me dijo. Salí a mi propio balcón y vi al tío Peregrín enseñando a mi primo pequeño a lanzar bien las bolas de petanca. La verdad, mamá, es que estoy en medio de la comida, tengo invitados. ¿Te puedo llamar luego?, pregunté. ¿Invitados? Asumí que el sonido de las risas de los niños y las charlas animadas se coló por el teléfono, porque ella dudó un segundo. ¿Dónde estás exactamente?, inquirió. En Francia, respondí con naturalidad. En la Riviera Francesa, para ser exactos. Me compré una villa aquí hace 13 meses. El silencio al otro lado de la línea fue atronador. ¿Te has comprado una villa en Francia? Su voz había subido una octava. ¿Por qué no nos lo dijiste? Porque habría de hacerlo. Habéis dejado muy claro que mi vida no es una prioridad. Además, no quería arruinar vuestros pacíficos planes para acción de gracias. Hubo más silencio y luego otra pregunta. ¿A quién has invitado? Solo a la familia. A la tía Celeste y al tío Leander, al tío Peregrine y a los suyos. A todos los primos y a sus hijos. Básicamente, a todos menos a ti, a papá y a Nancy. De hecho, llevan aquí toda la semana. Hemos hecho catas de vino, clases de cocina, y hemos visitado los pueblos de la zona. Ha sido maravilloso. Casi podía oír cómo su mente daba vueltas.
Estaba calculando cuántos familiares habían elegido mi fiesta por encima de sus habituales planes de acción de gracias. ¿Toda la semana?, exclamó ella. Pero si siempre vienen a nuestra casa por acción de gracias. Las cosas cambian, mamá. A veces, la gente prefiere estar donde realmente se les quiere. Eso no es justo, lo ven. Solo queríamos tener un poco de tranquilidad. Me tengo que ir, mamá. La fotógrafa quiere hacer unas fotos de grupo antes de comer, y el chef Antoine está a punto de servir el primer plato. La interrumpí, corté la llamada y me di la vuelta. Vi a la tía Celeste de pie en el umbral, con una sonrisa cómplice. Déjame adivinar, dijo. Catherine por fin se ha dado cuenta de lo que se pierde. Asentí y acepté su cariñoso abrazo. Así es, le confirmé. Me alegro, respondió Celeste con firmeza, a ver si la próxima vez se lo piensan 2 veces antes de dejarte de lado. El resto de la tarde fue un festín para los sentidos. El chef Antoine se superó a sí mismo. Creó una cena que fusionaba los platos tradicionales de acción de gracias con la cocina de la Riviera Francesa. El pavo estaba en su punto, lo sirvió tanto con el relleno clásico como con especialidades mediterráneas. El vino corría en abundancia. Cada plato se acompañó con vinos de viñedos de la región. Mientras nos reuníamos alrededor de la enorme mesa en la terraza, el sol poniente tiñó el cielo de preciosos tonos naranjas y rosados. No pude evitar sentirme agradecida. No porque mis padres me hubieran excluido, sino porque me recordaron lo que significa realmente ser familia. Mi teléfono no había dejado de sonar. Tenía mensajes de Nancy, varias llamadas de mamá e incluso una de papá. Pero las ignoré todas. Preferí concentrarme en el presente. En el tío Peregrine contando recuerdos vergonzosos de su época universitaria, en mis primos organizando las actividades de mañana. Y en los niños, robando dulces a escondidas cuando sus padres no miraban. La fotógrafa lo retrató todo. Cada clic de su cámara inmortalizó momentos de lo que pronto se convertiría en una nueva tradición. Porque, a juzgar por la alegría que me rodeaba, estaba claro que esto no iba a ser un evento puntual. Era el principio de algo increíble. A medida que avanzaba la noche, al fin revisé el teléfono. Entre las llamadas y mensajes perdidos, había una notificación nueva. Nancy había intentado añadirme a su lista de mejores amigos de Instagram, algo que nunca había hecho en su vida. Sonreí, pues sabía perfectamente lo que se venía. Cuando las fotos profesionales empezaran a circular por las redes sociales. Cuando toda nuestra familia compartiera sus historias e imágenes de nuestro hermoso acción de gracias en Francia, mis padres por fin comprenderían el alto precio de sus ansias de paz y tranquilidad. Pero ese drama ya sería para mañana. Esta noche tenía una familia con la que celebrar. Una familia que había elegido estar allí, que prefería incluir en lugar de apartar. Estábamos creando recuerdos juntos en aquel lugar precioso, y eso sí que era un motivo sincero para dar las gracias. El día después de Acción de Gracias, me desperté con el sonido de las olas y unas voces muy animadas en el jardín. A través de las puertas del balcón, pude ver a varios primos que ya estaban desayunando en la terraza. Mientras tanto, los niños jugaban a perseguirse alrededor de la fuente. Mi teléfono había explotado durante la noche. La fotógrafa había entregado la primera tanda de fotos y, como era de esperar, todos habían empezado a compartirlas en redes sociales. Las fotos eran espectaculares: una cena al atardecer en el patio, niños jugando en el jardín mediterráneo, mesas decoradas con un gusto exquisito, con el mar de fondo, y un sinfín de momentos espontáneos que derrochaban felicidad familiar. La tía Celeste había compartido un álbum llamado Una acción de gracias para el recuerdo. Añadió el comentario: cuando una puerta se cierra, otra se abre en la Riviera Francesa. Gracias, Elowen, por enseñarnos cómo se debe sentir una celebración en familia. Llovieron los me gusta y los comentarios, incluso de gente del círculo de mis padres. Sus amigos del club de campo, el grupo de la iglesia y sus vecinos no paraban de comentar lo bonito que se veía todo. Se preguntaban por qué Catherine y Robert no estaban allí, e indagaban sobre aquella propiedad de ensueño. Nancy fue la primera en llamar. ¿Por qué no me lo dijiste?, gritó. Su voz resumaba rabia y envidia. Una villa en Francia. Toda la familia reunida. Mamá está teniendo un ataque de nervios. ¿Por qué te lo iba a decir? Respondí con calma, mirando cómo el sol de la mañana brillaba sobre el mar. Tú tampoco me cuentas vuestras reuniones familiares. No me avisasteis de la barbacoa de verano el mes pasado, ni de la fiesta de cumpleaños de los gemelos. Eso es distinto. Eran celebraciones pequeñas. No, Nancy, no es diferente. Tú, mamá y papá habéis creado vuestro pequeño círculo exclusivo. Y me parece muy bien. Pero yo he creado algo mucho mejor. Oí a uno de los gemelos llorar de fondo. La voz de Nancy bajó a un susurro. Mamá está destrozada. Todos sus amigos no paran de hacer preguntas.
Incluso los Henderson han cancelado su cena de Navidad con nosotros para aceptar tu invitación de fin de año ahí. Yo todavía ni siquiera había hecho públicos mis planes de Nochevieja, pero al parecer mi familia lo había hecho por mí. Estupendo. Bueno, declaré. Supongo que mamá ha tenido las fiestas tranquilas que quería. ¿Qué tal estuvo? Nancy se quedó callada un rato. Aburrido, admitió por fin. Papá se quedó dormido viendo el fútbol. Los gemelos estaban de mal humor, y mamá no paraba de mirar el móvil cada 5 minutos después de hablar contigo. No fue para nada lo que debería ser. Acción de gracias. No, te doy la razón. No lo fue. Después de colgar, me uní a mi familia para desayunar. El tío Peregrine estaba organizando un paseo en barco para la tarde. Mientras tanto, la tía Celeste y mi prima planeaban una excursión a los mercados locales. Los niños dudaban entre ir a la playa o quedarse en la piscina, hasta que alguien propuso hacer un picnic en el viñedo, y entonces llamó mi padre. Princesa. Empezó, empleando su tono conciliador. El mismo que usaba cuando me pedía que dejara de lado mis planes para darle el gusto a Nancy. Tu madre y yo hemos estado hablando. Papá, justo ahora me voy de excursión en barco con la familia. ¿No puede esperar? Pregunté. De eso queríamos hablar. De la unión familiar. Tu madre está muy dolida con todo esto. Miré cómo mi verdadera familia se preparaba para pasar el día. Reían y organizaban las cosas juntos. Seguro que lo está, papá. Pero ¿sabes qué? Yo también he estado dolida. Cada vez que me habéis dejado al margen, cada vez que habéis ignorado mis logros. Cada vez que las necesidades de Nancy han sido lo primero. La diferencia es que yo hice algo positivo con esa decepción. Ya. Pero comprar una villa y celebrar Acción de Gracias sin decírnoslo. Justo como cuando vosotros planeáis fiestas sin decírmelo a mí, no sienta muy bien, ¿verdad? Se hizo un silencio. No. Contestó. Finalmente. Disfruta de tu fin de semana tranquilo, papá. Tengo que colgar. El tío Peregrine me espera. Los días siguientes fueron un torbellino de actividades, risas y creación de nuevos recuerdos. Se compartieron más fotos en las redes sociales, del paseo en barco por la costa, de la cata en una bodega histórica, también de nuestras clases de cocina con el chef Antoine, y de nuestras cenas al atardecer en el pueblecito. A mis padres no les paraban de sonar los teléfonos. Eran sus amigos, preguntando por esa villa francesa que no conocían, por el evento familiar al que no habían ido y por la hija a la que, claramente, habían subestimado. Una semana después, cuando mi familia estaba a punto de marcharse, la tía Celeste me abrazó con fuerza. Sabes que intentarán autoinvitarse en Navidad, ¿verdad? Me susurró. Asentí con la cabeza. Lo sé, pero los planes de Navidad ya están hechos. Me voy a llevar a todos a mi chalet en los Alpes suizos. Se apartó un poco y me miró con los ojos muy abiertos. ¿También tienes un chalet? Me lo compré la primavera pasada, le confesé con una sonrisa de oreja a oreja. Creo que es hora de empezar una nueva tradición navideña, ¿no te parece? Mientras me despedía del último familiar que se marchaba, mi teléfono vibró, era un mensaje de mi madre. Cariño, sobre la Navidad. Tu padre y yo hemos estado pensando. Lo dejé sin leer. Que piensen. Que le den las vueltas que quieran. Que, por una vez, entiendan por fin lo que se siente al quedarse fuera, mirando desde la barrera, y es que pagarles con la misma moneda no siempre es la mejor forma de vengarse. Lo mejor es construir algo tan increíble que quienes te excluyeron solo puedan mirar atrás y arrepentirse de sus actos. Y así, de pie en mi terraza, contemplando el atardecer mediterráneo y planeando la Navidad en Suiza, supe una cosa, supe que nunca más tendría que volver a pasar unas fiestas sintiéndome apartada o olvidada. Creé mis propios rituales y tradiciones. Y lo hice junto a aquellos familiares que decidieron estar presentes en lugares maravillosos. Y eso era mucho más valioso que cualquier cena pacífica y silenciosa que mis padres pudieran llegar a organizar sin mí. El recuerdo de aquel día de Acción de Gracias perduró mucho tiempo después de que todos regresaran a sus casas. Mis primos me escribían muy a menudo. Compartíamos fotos de las vacaciones, bromas internas que surgieron en los jardines de la villa, y las recetas del chef Antoine que intentaban imitar en casa. Allí forjamos unos lazos de amistad muy profundos y duraderos. Algo que jamás habría ocurrido en las típicas reuniones en casa de mis padres. Incluso mi tía abuela Leandra, que apenas salía de su casa en Florida, se dedicó a hablar maravillas a todo el que se le cruzaba sobre su espectacular escapada a Francia. Enmarcó un retrato suyo en la terraza, con el mar Mediterráneo de fondo, y lo expuso en su salón con un orgullo inmenso. Para ella, fue la prueba viviente de que la vida no se acaba solo por hacerse mayor. A mí, me demostró que había tomado la decisión correcta. El efecto dominó fue mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado.
Aquellos parientes que antes solían aceptar sin rechistar las invitaciones de mis padres, empezaron a llamarme en persona. Querían saber cuáles eran mis planes para la Semana Santa, para las vacaciones de verano y para mis cumpleaños. El núcleo familiar fue cambiando poco a poco. Nancy dejó de ser el centro indiscutible alrededor del cual gravitaba todo. Por primera vez en mi vida, yo era el faro de los demás. No adopté ese papel por puro despecho. Mi intención no era destronar a Nancy. Yo solo pretendía demostrar que el amor, el respeto y la inclusión eran mucho más importantes que las apariencias y los favoritismos absurdos. Y al abrir las puertas de mi casa e invertir mi tiempo y mi dinero en construir recuerdos, logré demostrarlo de un modo que simples palabras no habrían podido. Claro está, mis padres no lo vieron así. Para ellos, todo aquello fue una alta traición. Catherine y Robert hicieron lo imposible por lavar su imagen frente a su círculo social, pero aquellas fotografías mostraban una realidad que ya escapaba a su control. Los vecinos se extrañaban de que no hubieran visitado aquella preciosa villa. Los de la iglesia no entendían por qué habían apartado a su propia hija. Sus conocidos del club de campo comentaban lo concurrida que había sido mi fiesta y cotillaban sin pudor sobre la clara división en la familia. Nancy, por su parte, se iba consumiendo en su propio resentimiento. A lo largo de las semanas siguientes, me contactó en múltiples ocasiones, se notaba la rabia contenida en su voz. «Has hecho llorar a mamá», me reprochaba. «Está pasando muchísima vergüenza». Quise contestarle que mamá me había hecho derramar muchísimas lágrimas a lo largo de los años. Solo que nunca lo hizo delante de sus queridísimos amigos, sin embargo, opté por contenerme. «Tal vez debería preguntarse por qué siente vergüenza», le respondí. «A lo mejor es porque por fin, tiene que dar explicaciones por sus propias decisiones». Nancy me colgó de un portazo. Pero antes de que cortara, alcancé a oír a uno de los gemelos decir de fondo: «¿Por qué no nos han invitado a nosotros a Francia, mami?». Aquella simple pregunta iba a perseguirla mucho más que cualquier respuesta mordaz que yo pudiera haberle dado, porque los niños no son tontos y se dan cuenta. Ven claramente quién recibe atención, a quien incluyen en los planes y a quien dejan de lado. Y, tarde o temprano, acaban preguntándose por qué. Las Navidades en los Alpes suizos superaron todos mis sueños. Picos nevados, chalets la mar de acogedores y fuego crepitando en la chimenea. Días enteros esquiando sin descanso, seguidos de tardes con chocolate caliente entre risas. Toda mi familia extendida hizo acto de presencia una vez más. Mis padres y Nancy volvieron a quedarse en casa. Y una vez más, las fotografías se encargaron de contar mi historia a los cuatro vientos. Cuando estábamos plantados frente al majestuoso árbol de Navidad en el gran salón del chalet, caí en una profunda reflexión. No me estaba limitando a organizar y ser anfitriona de unas simples fiestas. Estaba dándole la vuelta por completo a nuestras tradiciones. Estaba sustituyendo una vieja historia, que siempre me había dejado en un humillante segundo plano, por una historia en la que yo era fundamental. Y no lo hacía por ego o soberbia, lo hacía por amor. Porque la cruda realidad era que yo adoraba a mi familia. Pero no a esa familia idealizada que mis padres tenían en la cabeza. Yo quería a mi familia en el sentido más amplio, ruidoso y auténtico de la palabra. Esa que siempre había estado ahí, paciente, esperando a que alguien tuviera el valor de juntar todas sus piezas. Y cuando miré de reojo esos rostros iluminados por la luz de la chimenea, supe con certeza que eso era exactamente lo que acababa de conseguir. Para Nochevieja, aquel gran cambio en la dinámica ya era más que evidente. Los amigos íntimos de mis primos nos suplicaban poder unirse en nuestros próximos viajes. Mi móvil vibraba sin parar con todos esos mensajes de grupo repletos de planes de futuro y risas. La finca de Francia terminó convirtiéndose en nuestra sede veraniega por excelencia, mientras que el chalet en los Alpes pasó a ser nuestro refugio para el invierno. Y ahí estaba yo. El Owen, el último plato de la mesa, la eterna hija olvidada, convertida de la noche a la mañana en el centro de aquel maravilloso universo. Como era de esperar, mis padres siguieron masticando su propia rabia y frustración. Intentaron de todo. Mandaron invitaciones trampa, me aplicaron el chantaje emocional y llegaron incluso a ofrecerme su apoyo económico en los gastos. Todo con tal de recuperar un mínimo de poder sobre la situación. Pero yo fui rechazando cortésmente cada uno de sus acercamientos, y es que aquello ya no tenía nada que ver con ellos, solo se trataba de nosotros. De todos los que sí estuvimos allí, los que realmente nos importamos y quisimos dar vida a algo hermoso. De esta manera, con cada festividad, con cada encuentro, y con cada instante que compartimos, sentí como el enorme peso de tantos años de soledad se iba esfumando de mis hombros. Dejé de ser la hija marginada e ignorada, ahora era la anfitriona, la que mantenía la unión de todo el grupo. Esa chica que dejó claro, de una vez por todas, que la familia no tiene nada que ver con ridículos favoritismos ni con mantener las apariencias frente a los vecinos,
Ser familia consiste en estar ahí cuando de verdad importa, en querernos como somos y en hacer sentir a los demás que importan, y así fue como me di cuenta de una gran verdad.